vimos que para crear un hilo, nosotros extendíamos de la clase thread. ¿Alguien ve algún problema en eso? Que no puedes heredar de otra clase. Entonces, Pedro, el año pasado te pasaste todo el año diciéndonos que la herencia no es la solución a todo. Te dije que de hecho hay muchos libros que afirman que hay que favorecer la composición frente a la herencia. La composición significa que un objeto use otro, en vez de que herede de otro. Entonces, en nuestro caso de los hilos, podemos hacerlo, pero tenemos una dificultad, que es la siguiente. Yo puedo, si mi clase no extiende de thread, evidentemente no extiende de nada. Vamos, podría extender de otra cosa, quiero decir, pero de nada relacionado con los hilos. Voy a copiar el saludo este. Es decir, que mi hilo, la clase mi hilo, ya no es un hilo. Le voy a cambiar el nombre. En vez de mi hilo, le voy a llamar mi tarea. Vale, entonces ya tengo mi clase mi tarea. ¿Y qué tiene mi clase mi tarea? Pues claro, tendrá lo que yo quiero que se haga en la tarea. Y ahora pregunto yo, ¿y cómo le digo yo qué método es el que quiero que se ejecute? Porque claro, si esto es una clase normal, yo puedo tener muchos métodos, ¿no? ¿Cómo le digo yo el que quiero? Bueno, pues mirad, si os acordáis en el hilo, nosotros cuando lanzábamos un hilo y llamábamos al método start, decíamos, esto va a crear en el sistema operativo el objeto hilo, ¿verdad? Y va a coger ese objeto hilo y va a lanzar en él, va a llamar internamente al método run, ¿verdad? ¿Os acordáis? Del objeto que yo he creado. Ahora pregunto yo, para que mi tarea sea ejecutable desde un hilo, debería de tener un método run, ¿no? No sé si me estoy explicando, para que el método start del hilo lo ejecute, ¿sí? Entonces, claro, yo podría inventármelo, yo podría poner ahí public, run, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, yo podría ponerle la firma que me saliera del alma. Entonces, ¿cómo creéis vosotros que vamos a forzar a que mi tarea se pueda ejecutar dentro de un hilo? ¿Cómo creéis vosotros? ¿Cómo nosotros forzábamos a que alguien cumpliera un contrato? Con una interfaz, ¿vale? Entonces resulta que en Java hay una interfaz que se llama Runnable. Y fijaros que cuando yo implemento los métodos, ¿qué método es el que tiene? Run. ¿Qué significa Runnable? Pues que es ejecutable. Y vosotros diréis, bueno, todo el código que yo he ejecutado en mi vida era ejecutable, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que la traducción que deberíamos hacer es Runnable es un objeto que es ejecutable desde cualquier hilo, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces nosotros en el método run es donde pondríamos lo que queremos que se haga en el hilo secundario. ¿Vosotros creéis que esto es mejor o peor? Hombre, tiene pinta de ser mejor, ¿verdad? Vale. Ahora, ¿cuál es la pieza que nos queda por resolver? Pues nos queda la pieza de, vale, me parece muy bien, pero yo aquí instanciaba, ¿lo veis? Mi clase que se llamaba mi hilo, y en este caso ahora ya se llama mi tarea, y llamaba a su método start. Pero y ahora yo no tengo el método start. ¿Por qué no tengo el método start? Porque no soy un hilo, no soy un thread, no extiendo de la clase thread. El método start está en la clase thread. Entonces alguien dirá, Pedro, debe de haber alguna manera de crear un hilo y yo decirle la tarea que quiero que ejecute. Pues eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, mi tarea, lo vamos a renombrar y lo voy a llamar, por ejemplo, worker thread, ¿vale? No deja de ser una variable, ¿ok? Y en vez de decir que es del tipo mi tarea, le voy a decir que es del tipo thread, de un tipo hilo. Y ahora, claro, aquí no puedo hacer un new mi tarea, porque eso no es un thread. Tendré que hacer un new thread. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Que yo le puedo pasar al constructor de la clase thread
la tarea que quiero que ejecute. Entonces aquí haré new tarea, ¿cómo la llama? Mi tarea, ¿no? Mi tarea. Pregunta él. ¿Y ahí tengo que llamar al método run? No, nunca en la vida se llama al método run. Nunca. Lo que sí, fijaros, que ocurre es que ya puedo llamar al método start. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que internamente el método start de la clase thread va a llamar ¿a quién? Al método run de la tarea. Ahora, muy importante, vamos a mirar cuál es el constructor de thread. ¿Qué recibe? Un runnable, claro. O sea, que la clase el objeto que yo le paso, perdón, puede ser de cualquier clase que a mí me dé la gana, pero siempre y cuando implemente runnable. Alguien dirá, ¿y lo puedo hacer sobre la marcha? ¿Podremos hacerlo sobre la marcha? Voy a crear otro. El hecho de que implemente runnable es simplemente para asegurarse de que se puede ejecutar, ¿no? No. Más que para asegurarse es porque la clase thread dice, ¿tú quieres trabajar conmigo? Yo te exijo que me pases algo que implemente esta interfaz, porque yo voy a llamar al método run internamente. Luego, es un contrato, tú tienes que cumplir eso, si no, no vale. Me da igual de qué clase seas, pero tienes que implementar este método run, ¿ok? Tienes que implementar esta interfaz. ¿Yo podría haber hecho esto? Pues sí, ¿no? ¿Puedo o no puedo? ¿Y lo puedo hacer con una lambda? Pues sí. Luego es muy fácil, si yo quiero una cosa muy concreta, un método, por ejemplo, que se ejecute, ¿sí? Que se ejecute en un hilo secundario, no tengo ni que crear una clase. Lo hago una lambda y tiro para adelante. Si ya sabéis que las lambdas, si nada más que tienen un show message, por ejemplo, eso es perfectamente posible. Pero hay un problema con las lambdas, son para cositas rápidas y leves, ¿vale? Para acciones, para decir, esta es la funcionalidad que tienes que ejecutar. Pero normalmente, si yo quiero guardar un estado, ¿entendéis lo que quiero decir? Si mi tarea tiene que guardar un estado, alguna variable o lo que sea, aunque se pueda hacer en una lambda, queda feo hacer en una lambda. Entonces, ya veréis que en los ejercicios que vamos a ir haciendo ahora al principio, vamos a definir nuestra propia clase. No vamos a hacerlo con lambda.